Capítulo 17 de Levítico, y hoy me gustaría observar dos capítulos que ahora puedo ver que después de las instrucciones que nosotros comenzamos a ver desde el principio de Levíticos, que Dios le dio a Moisés y que tenían que hacer en el tabernáculo, ahora creo que más que instrucciones, van a ser unas regulaciones, ¿no? Unas cosas que ellos tenían que tener cuidado en hacer y trabajar con. No sé, creo que cuando observé este capítulo, estos dos capítulos, me hace recordar, ¿no? Cuando nosotros quizás como hijos o como padres, ahora que los que estamos casados, ¿no? Creo que cuando nosotros le compramos un juguete quizás a nuestros hijos o algo que nosotros pudiéramos pensar que es un poquito peligroso para que ellos estén solos, podría pensar en una motocicleta, ¿verdad? Es lo que yo puedo decir que es más peligroso, ¿no? O cuando, es más, si tenemos a nuestros hijos chicos, les compramos una scooter, ¿no? Una patineta, ¿no? No sé por qué le dicen patineta del diablo en México, pero es el patín del diablo, ¿no? Porque se caen y se dan en la torre, ¿verdad? Pero bueno, al principio nosotros les compramos ese tipo de juguetes, ¿no? Pero creo que les damos regulaciones, ¿verdad? Tienes que ponerte el casco. Bueno, en México no lo hacen, ¿verdad? Pero aquí tienes que ponerte casco y rodilleras y muchas cosas, ¿no? Para precaución, ¿verdad? Y si realmente nosotros amamos a nuestros hijos, realmente les decimos que se lo pongan, ¿no? A que los hijos no quieran, ¿se dan cuenta? El casco es el que aborrecen más. ¿Por qué? Porque quizás está muy grande, da mucho calor. Me acuerdo que mi hijo cuando le compramos la patineta, al principio se ponía el casco, pero ya después comenzó a confiar en la patineta, ¿verdad? Y ya como que el casco lo empezaba a dejar, y le digo, no, tienes que ponerte el casco. ¿Por qué? Porque es peligroso, ¿no? Y creo que cuando veo el capítulo 17 y 18, es de la misma manera. Dios comienza a dar regulaciones para bien de la gente de Israel. Y vamos a comenzar a leer. Y al capítulo del 17 de Levítico vamos a observar lo que es la santidad de la sangre. ¿A cuántos nos gusta la sangre? Bueno, no quiere decir que se estén comiendo, ¿verdad? Pero observarlo, yo cuando veo la sangre físicamente me mareo y me desmayo. Y me acuerdo que una vez me corté y estaba desmayándome, una cortadita tan insignificante. Pero yo decía, me estoy perdiendo mucha sangre, ¿verdad? Pero no, estaba exagerando. Pero bueno, vamos a observar y vamos a ver la parte número 1 del versículo 1 al 9, la prohibición del sacrificio fuera del tabernáculo. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Mucha gente se dice, ¿por qué Dios prohíbe tantas cosas? A veces muchos jóvenes no quieren venir a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese concepto de que Dios prohíbe muchas cosas, ¿verdad? Y toman a Dios como si fuera un Dios malo, que realmente no deja hacer las cosas como los jóvenes o las personas, no solo los jóvenes, también pueden ser adultos, pero ellos simplemente no quieren venir porque ven una serie de prohibiciones. Pero sabes que esas prohibiciones son para bien, para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar a observar del versículo 1 al 4, el sacrificio debe ser hecho en el tabernáculo y por los sacerdotes señalados. Estamos observando aquí el lugar que es ¿qué? El tabernáculo. Y también, ¿por qué? Por los sacerdotes señalados. O sea que no cualquier sacerdote podría hacer este tipo de sacrificios. Pero vamos a comenzar a leer. Y vamos a comenzar en el versículo 1 y dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él,
y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, nota esto, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Por qué Dios comenzó a dar estas regulaciones acerca de los sacrificios? Bueno, en Ezequiel capítulo 20, si quieres escribir ese pasaje, lo puedes leer en tu casa con más detalle, pero nos dice que cuando los israelitas estuvieron en Egipto durante 400 años, imagínense cuántas generaciones pasaron. ¿Cuántas podrían ser? ¿4? ¿5? No lo sé. Pero son varias, ¿no? Ahora, dice 400 años, estuvieron involucrados, ¿saben en qué? En la idolatría. ¿Se acuerdan que Dios mandó muchas plagas, de que las ranas y tantas cosas más? Todos esos lidiaban con los dioses de los egipcios. Ahora imagínense cuántos dioses ellos pudieron observar en ese lugar, en Egipto. Ahora, por lo tanto, como podemos observar, debido a que Dios estaba muy preocupado por la tendencia de su pueblo a caer en una herejía que llevaría a la idolatría, es como si Él dijera, bueno, quiero que se hagan todos los sacrificios en el tabernáculo, ¿verdad? Y quizás algunos podrían haber protestado, bueno, pues no nos gusta el tabernáculo, es demasiado limitado. Podrían decir también, bueno, no podemos 5 de nosotros simplemente reunirnos y sacrificarlos en el bosque, ¿verdad? Pónganse a pensar, imagínense tanto trabajo que ellos estaban haciendo. Y bueno, a alguien se le pudo ocurrir, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros, verdad? Pero ¿sabes qué dijo Dios? No, eso no va a ser posible. Y eso es por eso que nosotros observamos en esta porción que Dios prohibió eso. También quizás la gente pudo decir, bueno, pues ¿quién necesita sacerdotes? Otros quizás pudieran haber preguntado eso. Y quizás también otros hubieran podido decir, bueno, pues no todos somos espirituales, ¿verdad? No podemos ofrecer sacrificios todos. ¿Y sabes lo que Dios hubiera podido responder a esas preguntas? No. No todos pueden hacer sacrificios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida moderna hoy? Bueno, hay quienes hoy creen que pueden adorar a Dios sin ir a la iglesia, ¿verdad? Y más en nuestros días que ahora ya la red social es muy avanzada, ¿verdad? Y ya nosotros vemos en el Facebook ya muchos servicios y dices, pues ¿para qué ir a la iglesia, verdad? Así ahorro gas, no tengo que estar lidiando con la gente y pues estamos aquí acostaditos viendo el servicio, ¿verdad? O quizás a lo mejor en el campo de soccer o en el campo de golf o en el lago, en el parque, en la playa, ¿verdad? Podrías decir, bueno, ahí está Dios, ¿verdad? ¿Para qué un edificio? Estar encerrado en 4 paredes. Y a veces te pueden aventar este tipo de preguntas. Bueno, no, Dios es Dios de la creación, ¿verdad? Y si estoy en la playa puedo ver la belleza de Dios, ¿verdad? Y hierro ahí, como dicen los gabachos, ¿verdad? No. Y este pasaje, cuando podemos observar, revela el corazón de Dios con respecto a la forma en que Él quiere ser adorado. Es bien importante esto. Buscar al Señor en otro lugar y no en el santuario con la congregación, nunca, escucha esto, nunca les va bien en el largo plazo. Puede haber una tendencia, especialmente para los cristianos con más años en el Evangelio, a decir, bueno, la iglesia fue excelente durante mis primeros 10 años, una década, ¿verdad? Pero ahora solo necesitamos más tiempo los domingos, ¿verdad? Y eso es lo que quizás la gente puede decir con más tiempo en la iglesia. Pero no nos damos cuenta de que cuando estamos con nuestros hermanos y hermanas
y pudiera decirlo como piedras vivas que somos nosotros cuando nos juntamos para una morada santa. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2:5. Escribe esto. Vosotros también, dice así, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice que somos ¿qué? Piedras siendo edificados. Ahora, ¿qué podemos entender más de este pasaje? Bueno, a veces como piedras somos manejados de una manera muy dura por necesidad, para un objetivo. Ser colocados una sobre otra, ¿para qué? Para edificación. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en construcción? Yo trabajé en construcción, pero no tanto, ¿verdad? Porque está duro la cosa ahí. Pero imagínense esas piedras en aquellos entonces. No eran unas piedras así como los tabiques de hoy, eran unas piedras grandes, pesadas. Ahora se dice que esas piedras se mandaban a hacer en un lugar y ya las traían elaboradas, ¿no? Pero esas piedras se ponían una sobre otra y realmente eran precisas. Se dice en uno de los pasajes que esas piedras eran tan precisas que ni navaja pudiera entrar sobre esas orillas de cada piedra. Pero pónganse a pensar, los que están construyendo esas piedras, ¿verdad? El hecho de poner una piedra sobre otra no es fácil, ¿verdad? Pero vemos aquí, cuando nosotros somos colocados una sobre otra para edificación, estamos observando que la interacción, la comunión, la búsqueda de Dios, ¿sabes qué? No solo suaviza nuestras áreas ásperas, sino que también nos da ¿qué? Estabilidad, ¿verdad? Cuando tú pones una piedra sobre otra, estamos viendo que estamos siendo edificados y somos ¿qué? Estables. Eso es lo que nosotros podemos observar en este pasaje. Y vemos que es importante que nosotros no nos dejemos de congregar como por costumbre, ¿verdad? Porque la gente deja de congregarse. Y es importante para nosotros observar eso. Pero vamos a ver del versículo 5 al 9, la manera correcta de traer sacrificio. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? No. Todo tiene que ser en el tabernáculo y con sacerdotes. Ahora, vamos a ver del 5 al 9 la manera correcta de traer sacrificio. Y claro, esto es en el tabernáculo y con los sacerdotes. Versículo 5 dice así, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. Los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Ya lo vimos eso. Versículo 7 dice, y nunca más, escucha esto, sacrificarán sus sacrificios a los demonios, nota esto, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo para sus edades. Les dirán también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente ¿qué? Cortado de su pueblo. Ahora, nota aquí en el versículo 7 cuando dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, ¿verdad? Nunca pensé que iba a suceder esta palabra aquí en demonios, en los sacrificios. Pero ¿sabes qué? Había una realidad espiritual detrás de los dioses, con D minúscula, paganos, pero era una realidad demoníaca al sacrificar, y vamos a ver unos ejemplos, no hoy, pero vamos a ver a Baal, Astarot, es como que les hace algo, Astarot, lo han visto, ¿no? En la televisión lo han escuchado quizás, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? En realidad adoraban a los demonios. Interesante. Ahora Pablo
en esencia dice lo mismo en 1 Corintios 10, 20 y 21. Fíjate lo que dice. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrificaban, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está dando una exhortación Pablo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea que no puedes tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas de los dioses paganos, los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En esencia, toda la adoración que no esté dirigida hacia Dios, ¿saben qué pasa? Está dirigida hacia el diablo y a sus demonios. Interesante, ¿no? Ahora, nota aquí también cuando dice, tal varón será igualmente, cortado de su pueblo. El trasfondo demoníaco para sacrificar justifica este severo castigo hacia una abierta idolatría. Y nos vamos a dar cuenta, y no nos sorprenda que aún en nuestros días la gente todavía hace esos sacrificios a los demonios. Ahora vamos a ver la parte número 2, del versículo 10 al 16. Ahora la prohibición del sacrificio fuera del tabernáculo. La prohibición del sacrificio, para comer sangre, Se había repetido Pero vamos a ver, versículo, la parte número 2, 10 al 15, prohibición para comer sangre. Y vamos a leer del versículo 10 al 12, vamos a observar la prohibición declarada. Hice un error en la parte número 2. Pero bueno, vamos a leer, dice así, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá ¿qué? Sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Nota esto. Ahora, versículo 10, nota aquí que dice, pondré mi rostro contra la persona que comiere moronga, sangre, ¿verdad? Ahora, esta era un mandato estricto, pero la simple razón de que la vida de la carne está ¿en qué? En la sangre, ¿verdad? Si realmente nosotros nos absorbieran la sangre, pues estamos muertos, ¿verdad? Porque la vida está ahí. Y la idea es que toda la vida le pertenecía a quién, a Dios. Y ya que la sangre es un emblema de qué, de la vida, ¿verdad? La sangre, emblema de la vida, especialmente le pertenecía a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vida. No solamente eso, pero nota aquí en el versículo 11 cuando dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Además, la sangre era el medio por el cual la expiación era hecha. Por lo tanto, el comer sangre era el profanarlo. Y claro, muchos rituales paganos celebraban el beber sangre y Dios también quería la separación de estas prácticas paganas. Y nota esto, ¿no? Y cómo es que aún así el paganismo también trata de copiar los sacrificios. ¿Y qué hace? Aún así dicen que bebían la sangre. Qué feo es, ¿no? Qué feo es. Y tratan de distorsionar eso. Y eso confunde a la gente, si te das cuenta. Así como un asunto de práctica, todos los animales que eran matados en Israel
y drenados, o sea que se les quitaba toda la sangre, lo más que se podía, y no todas las naciones hacían esto. Aparece en la historia que aquellas naciones que vivían más en esto, de lo que es la sangre, eran muy salvajes, fieros, bárbaros. Y nos dan unos ejemplos en las historias, en la historia, como los escitas, los tártaros, los árabes del desierto, los escandinavos y muchos más. Uno de los cuales bebían la sangre de sus enemigos, haciendo copas con sus cráneos. Híjole, imagínense, qué feo. Beber la sangre a través de los cráneos, ¿verdad? Y vamos a leer ahora del versículo 13 al 16, cómo respetar el mandato de Dios en cuanto a la sangre. Versículo 3 dice, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. O sea que si matabas un animal, ¿verdad?, para comer. Porque la vida de toda la carne es su sangre. Por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será, ¿qué?, cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal, mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará, ¿qué?, su iniquidad. Nota el versículo 13 cuando dice, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Y qué entendemos por este pasaje? Bueno, si un animal era matado durante la caza y no sangraba apropiadamente, como cuando nosotros vemos en una carnicería, ¿verdad? La ponen boca abajo, ¿no? En una carnicería, entonces debía de ser derramada su sangre y la cubrirá con tierra. Ahora, podríamos erróneamente pensar que esto profanaría la sangre al permitir el gote en el suelo y cubrirlo con tierra. Y cuando nosotros pensamos así, nos damos cuenta del mismo error que Usa hizo en 2 de Samuel 6:6. No sé si ustedes se acuerdan de Usa. Usa, y ustedes lo van a ver en 2 de Samuel 6:6. ¿Se acuerdan de David cuando quiso llevar el arca del pacto? Y estaba Usa en ese carro donde traían el arca del pacto. Y se dice que cuando iban caminando, iban echando fiesta, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito! Estamos llevando el arca del pacto al palacio, ¿verdad? Y estaba David contentísimo, era algo bueno, como él decía que estaba haciendo. Y de repente el carruaje se tropezó, ¿verdad? Y el arca estaba... Y de repente dice que Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Imagínense esa escena, ¿verdad? Y nota esto, el 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Híjole, qué feo es, ¿no? Ya me imagino el agüite que se dio David. Pero Usa es para observar esto. Quizás Usa pensó que de alguna manera el suelo es menos profano que nosotros, ¿verdad? Y a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el arca se hubiera caído en el suelo? ¿Qué hubiera provocado, verdad? Entonces es solamente nosotros para pensar. En lugar de eso, el derramar la sangre en el suelo de esta manera honraba la sangre del animal y también era higiénico. La sangre así ha regresado a la tierra de la cual había venido, y los cazadores y demás que por casualidad estaban cerca eran protegidos de la posibilidad de una enfermedad o infección transmisible. Interesante. Ahora, como nosotros podemos observar, podíamos entender que era un respeto en cuanto a la sangre
de todos los animales que habían sido sacrificados, y por eso Dios prohibió esas cosas. Y para que nosotros pudiéramos considerar lo que era en el antiguo pacto, las sangres de los animales debía de respetarse. Pero ¿sabes qué? Ahora, ¿qué hay sobre la preciosa sangre de Jesús, la cual ahora es el nuevo pacto? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y eso lo podemos observar en Hebreos 10:29. Tanto más, ¿no lo crees? Nota aquí el versículo 15, dice: cualquier persona que comiere animal mortecino y despedazado por fiera. Si uno llegaba a encontrarse con un animal que murió de forma natural, uno podía comerlo, porque la buena carne no debe de desperdiciarse, pero la persona que lo comía era puesto como inmundo ceremonialmente y necesitaba lavarse. En nuestros días no creo que comiéramos un animal muerto, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que podríamos observar en este capítulo acerca de la sangre. Y cuando estaba leyendo esto, ¿verdad? Y eso era lo que en el antiguo pacto es, ¿no? Y a veces digo, bueno, hay unas personas que hoy en día aún así todavía beben sangre. No sé si ustedes han escuchado de eso. Y a veces pienso en eso y digo, ay, no sé, si a mí me pusieran un vaso de sangre para tomar, ¿ah? De iguana, ok. Yeah. Y a veces si me trajeran, como dice Angélica, un vaso de sangre de iguana, dije, ay, no sé, yo no lo tomaría en personal. Y no, yo pienso que tenemos de considerar. Y claro, creo que aquí el énfasis que Dios da es porque realmente era de honrarse, ¿no? Y más la sangre de Cristo Jesús. Pero más que eso también, yo observo y digo, es más también por higiene, ¿verdad? Nosotros somos templo y nuestro cuerpo, y creo que debemos de cuidarlo, ¿verdad? Y al considerar de hacer partícipes de tomar sangre, yo lo pensaría y mejor dijera, ¿sabes qué? No, porque primera no es de mi agrado, y segunda es porque quiero estar bien, no quiero que me vaya a dar una enfermedad por solamente tomar un vaso de sangre de iguana o de lo que sea, ¿no? Entonces, es solamente para que consideremos. Y aún así, de ver que en aquellos entonces, cómo Dios consideraba todas esas cosas, y tenían que seguirse también de prohibir de comer la sangre. Pero vamos ahora a ver y cambiar ahora de tema, y vamos ahora a ver y tocar el tema de lo que es la inmoralidad sexual. Es un tema interesante también, y también creo que Dios empieza a advertir al pueblo de Israel a cuidarse de esas cosas. Y me parece que este tema es muy importante aún así para nuestros días hoy, porque creo que ya nuestros tiempos ya los podemos ver como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No son tiempos buenos, y no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero en el futuro, ¿qué va a pasar de la generación, ¿verdad? En este mundo depravado, ¿no? Pero vamos a observar y vamos a comenzar con la parte número 1, del versículo 1 al 18, mandatos en contra del incesto. Y vamos a observar primero los 5 versículos y vamos a ver una introducción al mandato sobre la conducta sexual. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Nota aquí 2 veces dice, yo, Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. Versículo 5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. Cuando leí esta porción, es como cuando nosotros escuchamos a nuestro Padre. ¿Y por qué, Dios? Porque soy tu Padre, ¿verdad? Porque soy tu papá. Tienes que seguirlo. ¿Y cuántos nosotros decimos así, verdad? ¿Por qué, papá? Porque soy tu Padre, ¿verdad? Y just do it, ¿verdad? Y vamos a ver, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Antes de que Dios diera un simple mandamiento en esta área, primero Dios establece el fundamento para todo el asunto. Dios declara este principio, me pertenecen, no harán como el mundo hace. Y es por eso que nosotros como padres decimos, porque tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque te amo, ¿verdad? Porque nosotros los amamos de la manera Dios dice, yo soy Jehová, ¿quién? Tu Dios. Y ahora vamos a adentrarnos primeramente en lo que es el incesto entre la familia cercana y nos dice que está prohibido. Dice así, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Ahora nota aquí cuando dice la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Nosotros observamos en estos versículos el sexo entre padres e hijos, padres e hijastros y entre hermanos, en lo que es de nacimiento o matrimonio, es que condenado. Es condenado, no se debe de hacer. Y tú podrías decir, ay, ¿a poco sí? Hay gente que tienen relaciones entre las familias. Sí lo hay, sí lo hay. Pero vemos aquí que realmente no es permitido. Eso no es de Dios. Ahora observa más adelante cuando dice del 10 al 18, vamos a ver otras aplicaciones de este mandamiento en contra del incesto. Y dice así, versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es de la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, y su desnudez no encubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija. Para descubrir su desnudez son parientas. Nota esto, dice que es ¿qué? Maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Todo eso es malo. Ahora, nota aquí que dice que hermana de tu hermano y tantas cosas. Y dice, ¿quién es, no, verdad? ¿Es mi sobrina o quién, no? Y claro, o sea, tú cuando te adentras, prácticamente es malo. Todo lo que está fuera del matrimonio realmente es malo. Eso es, punto. Ahora,
Aquí, Dios condena las relaciones sexuales entre muchas relaciones distintas de la familia. Si pudiera resumirlo, quizás, podríamos decirlo así: abuelos y nietos, por sangre o matrimonio, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, padres y los cónyuges de sus hijos, hermanos, los cónyuges de sus hermanos, los hijos de un cónyuge, el hermano de un cónyuge. Eso es lo que podemos pensar, ¿verdad? Para nosotros podemos entender eso mejor, ¿no? Que digas de hijos de tus hijos y parece como trabar lenguas. Pero todo eso estamos observando que es condenado. Es condenado. Y la gente puede decir, pero es que nos queremos mucho, ¿verdad? Y es que el amor. No. Eso es malo y punto. Ahora, nota aquí en la parte número 2, del 19 al 30, vamos a ver otras leyes en cuanto a la inmoralidad sexual. Y vemos el 19, dice: prohibición de violar el tiempo de la mujer en cuanto a la impureza menstrual. Y dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Ahora, este mandato nosotros lo vamos a observar, o ya lo observamos, en lo que está en el Levíticos 15, 19. Donde la pena de quebrantar esta observación de la pureza ceremonial era descrita. También, nota el versículo 20, mandato en contra del adulterio. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto es importante. Y cuando dice no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Este es un eco del séptimo mandamiento en Éxodo capítulo 20, 14. O sea que esto ya lo sabían ellos. No era que algo nuevo, ¿verdad? Y creo que si realmente lo repitió aquí Dios es porque realmente se necesitaba. Vemos que el mismo acto es condenado y que no hay ninguna justificación permitida bajo las maneras en que las personas buscan el justificar el adulterio. Y mucha gente dice, es que ¿sabes qué? Es que nos amamos, ¿verdad? Y tratan de justificar el acto que hicieron. Pero realmente eso está prohibido. Pero nota esto, dice que realmente cuando tú haces eso, te contaminas. Hay una contaminación. Muchas personas que son tentadas a adulterar no consideran cómo el pecado los contaminará. Pueden pensar en cómo su pecado obviamente afectará a su cónyuge, hijos y otros miembros de familia, pero el adulterio también contamina al individuo que comete el pecado, mostrando que es una persona infiel y sin control. Eso es la contaminación. Y creo que, ¿se acuerdan que vimos acerca de la lepra, verdad? Eso es lo que la contaminación. Yo pienso que este tipo de pecado, yo pienso que es como si la lepra se contaminara más rápido. No hay control. Realmente pienso que si te veían una manchita y comenzaban a verte más, o sea, es algo imparable. Yo pensaría que a lo mejor este tipo de pecado es así. Incrementa rápido, te contamina y realmente te hace un efecto que te hace morir rápidamente. Y lo que la gente no puede ver es que el adulterio puede causarte eso. Porque número uno, como observamos, dice que te hace infiel y realmente ya no hay control en ti. Tú continúas haciendo eso constantemente. Ahora, no solamente eso, en lo que es el adulterio, pero habían tantas cosas en aquellos entonces como en nuestros días. Y vamos ahora a ver el mandato en contra de la adoración a Moloch. ¿Y quién es ese Dios? Bueno, lo vamos a ver. Y dice así el 21, y no des hijo tuyo para ofrecerle por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Ahora,
Tú podrías decir, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No, yo no lo haría, ¿sí me entiendes? O sea, prácticamente dices, no, eso, claro, yo no lo haría, pero ¿sabes qué? La gente sí lo haría en aquellos entonces. Ahora, el dios pagano, o más bien dicho, demonio, Moloch, era adorado por medio de calentar una estatua de metal representando al dios hasta que estaba al rojo vivo, y luego, nota esto, colocaban a un infante vivo en las manos extendidas de la estatua, mientras que tambores ensordecedores ahogaban los gritos del pequeño hasta que moría por las quemaduras. Qué feo es, ¿no? Dices, wow, sacrificando infantes al dios Moloch. Y nosotros podemos ver y dices, bueno, yo no lo haría en estos tiempos, ¿verdad? Y dices, ay, eso sería algo fuerte, ¿no? Creo que nadie lo podría soportar. Pero sabes que la adoración a Moloch puede ser vista como una nueva versión, así como nosotros la vemos en la antigua, de control prenatal por medio de infanticidios, así como muchos hoy en día practican el control prenatal. ¿Por medio de qué? Del aborto, ¿verdad? Imagínense cuántos niños son abortados en nuestros días. Son bastantes, ¿no? Y yo pienso que de la misma manera, así como estos sacrificios a Moloch, lamentablemente muchos niños están siendo abortados. Y realmente es feo. Conocí a una amiga que realmente estaba muy dolida, platicando con ella y era un trauma para ella, porque lamentablemente ella no solamente lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Y dice, y sabes qué, es muy difícil, mi vida no es igual, ¿verdad? Y es realmente una cicatriz que siempre voy a llevar en mi vida. Y claro, creo que el hecho de que ella ya vino, ya está a los pies de Dios, creo que eso le da un confort, ¿verdad? Le da confianza, ¿no? Y eso le anima a seguir adelante, pero dice, pero realmente lo que uno no piensa es cómo afecta en la vida de la persona. Y claro, ella sufrió eso, pero hay gente a lo mejor que no le importa, ¿verdad?, estas cosas, y continúa haciendo esta atrocidad, trayendo sacrificios a Moloch, a esos demonios. Así es que realmente debemos de tener cuidado. Versículo 22, ahora vamos a ver mandato en contra del pecado de la homosexualidad. Y creo que este tema también es algo que en nuestros días está azotando mucho, ¿no crees? Y nota así, el 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Dice, ¿qué es? ¿Qué? Abominación. Eso es el único versículo que tú puedes traer a una persona. Esto está mal en las cosas de Dios, es malo. Y mucha gente dice, no, es que Jesús andaba con hombres y ¿cómo el demonio ha traído ese pensamiento tan fuerte para esa gente tan fea, ¿no? Y lo digo, cuando digo fea, es porque realmente han entrado esos malos pensamientos en su corazón, ¿verdad? Y cómo han distorsionado la palabra de Dios, tratando de justificar su pecado y de hacerle pensar a la gente que todo eso está bien, ¿verdad?, que es aceptable. Pero esto es muy claro. Nota aquí, dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Qué dice que es? Abominación. Eso es claro. Y es entendible. Y creo que es importante esto. También puedes encontrar pasajes en Romanos capítulo 1, del 24 al 32, acerca de la homosexualidad. Además, la homosexualidad era parte de las perversiones idólatras, las cuales fueron permitidas en Israel en los tiempos de apostasía.
O sea que realmente esto no es la nueva moda, ¿verdad? Esto ya estaba en los antiguos tiempos. También, si quieres más información, Primera de Reyes 14:24, capítulo 15:12, capítulo 22:46. Todo eso es abominación a Dios. Y creo que cuando nosotros queremos hablar con gente que tiene problemas, simplemente tratemos de realmente hablar y tratar de que la gente razone, ¿verdad? Porque a veces, lamentablemente, como cristianos, los latigamos, ¿no? Y los despreciamos, ¿no? Por tantas cosas. Pero ellos no conocen la verdad y creo que es bueno que nosotros podamos compartirle, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces veo que algunos cristianos tratan a ellos, ¿no? Y tratan de juzgarlos y despreciarlos y todo lo que podemos ver, ¿no? Pero creo que es bueno que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios. Mira, aquí la palabra de Dios dice esto, ¿no? Y creo que hay que considerar, porque no es bueno de Dios, ¿no? Y que realmente Dios pueda abrir los ojos de ellos y entender lo que están pasando. Pero bueno, la siguiente, versículo 23, vamos a ver mandato en contra de la bestialidad, relaciones sexuales con animales. Y dice, wow, qué tan depravado está la sociedad cuando vemos esto. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Dice que es ¿qué? Perversión. O sea que no es bueno también hacer esas cosas, no es de Dios. Del 24 al 30 vamos ahora solamente a ver un resumen. La urgencia de obedecer el mandato de Dios por la inmoralidad sexual. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Nota esto. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Mira, nota eso. Qué feo es, ¿no? ¿Cómo es que aquí se explica eso? 26 dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue ¿qué? Contaminada. Nota eso. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieren serán que cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Y luego dice que yo, Jehová, vuestro Dios. Porque yo soy tu Padre, ¿verdad? Y porque yo te quiero, yo no quiero que tú seas afectado por ello. Y cuando nosotros observamos, mucha gente es contaminada, así como espiritualmente, pero también físicamente, ¿verdad? Como vemos en lo que el SIDA es, ¿no? Y cómo incrementó en un tiempo en nuestra generación. Antes a veces no se escuchaba mucho de eso, ¿verdad? El SIDA, ¿verdad? Me acuerdo que se hizo una canción, el SIDA, ¿no? El SIDA, y dije, ¿cómo puede ser eso, no? Y vemos ahí cómo es que Dios pone estas regulaciones. ¿Para qué? Para nuestro bien. Dios quiere que nosotros vivamos aquí en este mundo una vida plena en Él. Lamentablemente, vemos la depravación y cómo el enemigo acecha en la vida de cada uno.
y se contamina. Pero es importante que nosotros podamos guardar los estatutos de Dios y sus ordenanzas. ¿Para qué? Para bien de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nuestro Padre quiere que vivamos una vida sana, llena de Él. Amén. Y yo sé que hay tantas cosas por hablar acerca de esto, pero vamos a observar desde este punto de vista genérico y entendiendo esto, que creo que así como en el Antiguo Testamento, aún así en el Nuevo Testamento vemos que no estamos realmente, que estamos en la misma condición, ¿verdad? Estamos viendo la sociedad que se está contaminando rápidamente a través de todos estos tipos de inmoralidad sexual. Debemos nosotros tener cuidado de ello. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos observar, Padre, que aún así, a través del libro de Levíticos, que el sacrificio y la sangre, Padre, que el emblema de vida, Señor, y aún así, Padre, tú pusiste regulaciones en cuanto a la sangre para honrar, Señor, y aún así más nosotros, viendo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, de derramar esa sangre tan preciosa, Padre. Y Padre, que nosotros no podamos pisotearla, Señor, sino, Padre, que podamos nosotros honrarla a través de nuestras vidas. Y, Padre, de darles saber a la gente que no te conoce de lo que tú hiciste también por ellos, y que ellos también honren esa sangre, Padre. Padre, no solamente eso, pero Padre, el tema de lo que es la inmoralidad sexual, Señor. Hemos entendido, Padre, que tú diseñaste el matrimonio y asimismo tú creaste el sexo, Señor. Pero si realmente no está fuera, si realmente no está dentro de lo que es el matrimonio, Señor, todo es abominación para ti, Señor. Y Padre, entendemos eso y Padre, ayúdanos si queremos nosotros no mal usarlo, Señor, sino que podamos nosotros ser hombres, Señor, y mujeres que siguen tu palabra, Señor, y podamos nosotros también decirlo a la siguiente generación, Padre, porque sabemos que los tiempos vienen duros para ellos también, Señor, y nuestro trabajo es de compartirles esto, Padre, de equiparlos para esa misión que ellos tienen también para compartir a otros, Señor, de las cosas que realmente no son de agrado para ti, Señor. Gracias, Padre, por todo, Padre, y gracias por tu palabra hoy en día, Señor. En Cristo Jesús, y todos decimos, amén.